Shabbat Shalom, bienvenidos aquí a Veracidad, a esta casa de oración que transmitimos todos los días en vivo a través de Veracidad Channel. Bienvenidos todos que nos visitan por primera vez aquí. Veo caras nuevas, unas notas nuevas, pero sean todos bienvenidos. También ahí está uno de mis hijos aquí, bienvenido. Amigos, hermanos de la congregación. Hoy tenemos un tema sumamente importante, muy crucial en estos tiempos, donde todo el mundo está hablando de crisis. ¿De qué tanto se está hablando en este momento? ¿Qué es lo que más está pidiendo la humanidad? ¿Qué está pidiendo el mundo a gritos? Primeramente, bienvenida. Bienvenida, Connie. Todos estamos ansiando paz. ¿Por qué queremos que haya paz, hermana Connie? Porque ya estamos cansados de tanta violencia, de tanta guerra, de tanto disturbio, de tanto pleito. Y ya todo el mundo queremos que se venga a resolver la situación que aqueja a toda la humanidad. Nos urge la paz. Y ciertamente va a llegar la paz. Dicen que está por firmarse un tratado de paz entre naciones que han estado en guerra por años, desde hace por lo menos 3,000 años, 4,000 años, ¿verdad? ¿Cuáles son esas naciones que han estado en guerra desde hace 4,000, 5,000, casi 6,000 años? Lo que es el Medio Oriente y potencias como Irán, como Irak, como Turquía, como el mismo Israel, Rusia, son potencias que desde el principio han estado constante en la humanidad, con pleitos, con disturbios, y hay ahí algún propósito, porque todas ellas tienen una relación entre sí. Son un mismo pueblo que se está disputando una herencia, un territorio. Pero ese conflicto solamente se concentra ahí en el Medio Oriente. Es un problema local de un grupo de gente. No, ya es de toda la humanidad. Pero ¿ya es de toda la humanidad o el problema siempre ha sido de toda la humanidad? El problema siempre ha sido de toda la humanidad. A lo largo de la historia hemos visto que siempre han habido luchas de poder a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel religioso, y que básicamente lo que buscan es que ciertos gobiernos supriman los demás para tener dominancia o supremacía sobre los otros. Son hombres enfrentados a hombres a lo largo de la historia, prácticamente e incluso lo podemos situar en la escritura desde el Génesis capítulo 10 con Nimrod, pero si nos vamos más atrás todavía lo podemos ver desde Caín y Abel. Recordemos que el hombre ha caído, el hombre desde que fue puesto, desde que fue creado, desde que fue formado de la tierra, esculpido, porque el hombre es como una escultura que fue hecho de la piedra, fue hecho con los dedos del hacedor. Él hizo todo perfectamente, esculpió su nariz, esculpió sus ojos, esculpió sus manos, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo perfecto.
Dice que a su imagen, ¿qué modelo tenía el Creador cuando formó tu cuerpo, cuando formó mi cuerpo? ¿Qué imagen tenía? De sí mismo. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza. En lo físico y en lo moral y en lo espiritual. Porque nos dicen que nosotros fuimos creados de la evolución, que fuimos producto de la evolución, que fuimos creados así, de la nada, que fuimos, quién sabe qué tantas cosas nos inventan que fuimos. Pero entonces dejamos por alto que somos hechura de un diseñador que hizo un modelo de sí mismo perfecto. Los mismos científicos se asombran de la perfección del cuerpo humano, se asombran de verlo y dicen, pero mira nomás cómo hizo perfectos sus ojitos. Cuando vemos un bebé recién nacido nos asombramos. Tan pequeñito y tiene perfectamente sus ojitos, sus manitas, sus orejitas y empezamos a decir, pero mira qué perfección. Y nos asombramos de ver esa creación. ¿O no se asombran ustedes cuando ven a un bebé recién nacido? Se preguntan, ¿pero quién lo hizo? Porque yo no hice nada para dar este bebé tan perfecto. Así nos hizo Dios, perfectos. Y dice que nos esculpió con tan detalladamente que también esculpió ahí, en el corazón del hombre, que dejó algo muy valioso, esculpido con un cincel de hierro y punta y plomo. ¿Qué fue lo que esculpió ahí en el corazón, hermana Connie? Su esencia, su palabra misma. Imagínense, escribió su palabra ahí, lo hizo completito, porque él todo lo que hace, lo hace perfecto. Él no cree imperfecciones. Todo lo demás ya que conocemos del hombre es producto de la caída del hombre. Dice que Dios, Él nunca, en su perfección, en su omnipotencia, en su omnisciencia, Él no puede hacer, ni fabricar, ni crear basura. Él todo lo crea perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Con esa perfección, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una descontinuidad. Primeramente, directamente del primer hombre con Dios. Primera caída. ¿Y qué pasó en esa primera caída, hermana Isabel? ¿Lo dejó ahí tirado en el arroyo? No, dice... ¿Qué pasó ahí? Pues cae el hombre, el Señor lo redime. El primer Adán, ¿cómo lo redimió? Pues dice que... Simbólicamente. Sí, dice que tomó animales, los sacrificó y les dio esas vestiduras. Dice que tomó unas pieles de cordero. Uh-huh. Y que luego al hombre ahí lo redimió. No lo dejó tirado, no lo dejó arruinado como lo había dejado el enemigo, el diablo. No lo dejó arruinado. Inmediatamente fue sustituido por ¿quién? Dice que fue sustituido por el segundo Adán. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no lo dejó arruinado y hecho ahí un guiñapo? ¿Por qué? Porque tenía un plan para mostrarse Él a la humanidad entera, para darse a conocer, para que cada uno de los miembros que componen la tierra, cada uno de los seres vivientes, pudiéramos conocer quién es nuestro Creador. Lo redimió. Y después que lo redimió, dice que esa pareja tuvo 2 hijos. Caín y Abel. Ayer estamos analizando la personalidad de Caín. Y eso es muy importante, hermanos. Dice la palabra que nosotros no debemos estar juzgando a otra persona su conducta. Que antes de hacer eso, nosotros nos debemos de juzgar a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, analícense ustedes mismos a ver si están en la actitud correcta ante Dios.
¿O qué te dice? Ve primero a ver cómo está tu hermano. ¿Qué dice la palabra? Antes de ir a quitar la viga del ojo ajeno, primero ve y fíjate tú qué tienes en tu ojo. Pues el Señor nos dice la paja, ¿verdad? Dice, antes que quites la paja del ojo ajeno, ve la viga que llevas dentro. Entonces el Padre nos dice claramente que primero el juicio empieza por casa. Entonces tenemos que ver lo que nosotros traemos, y para eso es necesario ir a la palabra para poder ver esa viga de la que habla el Señor. Pero también hay algo interesante. El Señor aquí hace una comparación. Antes de ver la viga en tu ojo, mira la paja. Antes de ver la paja en el hermano, mira la viga en tu ojo. En nosotros está diciendo, es más grande lo que hay en ti que lo que pueda haber en otro. Entonces, antes de ir a juzgar a los demás por lo que crees que puedan tener, primero revisa lo que hay en ti, y entonces, al calor de la palabra, cámbialo a través del Espíritu Santo. Entonces es interesante ver cómo el Señor nos pone en una escala mayor que al prójimo, y eso es para que nunca busquemos juzgar a otros pensando que lo que hay allá no puede haber acá. Exactamente. Entonces, ¿dónde empezó ese problema? Ya vimos que el primer Adán fue sustituido por el segundo Adán. Ese ya no tiene problema. Entonces el problema empezó cuando tuvieron 2 hijitos. Dice que tuvo a Caín y tuvo a Abel. Y que entonces llega el tiempo en que Dios había dejado un mandamiento de que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y que tenía que llevarle un sacrificio de un cordero primogénito de sus ovejas. ¿Nada más uno de los hermanos tenía el mandamiento o tenían los dos el mismo mandamiento? ¿Los dos sabían lo mismo? ¿Los dos sabían lo mismo? ¿O habló por separado, con uno y después con otro? No, los dos tenían el mismo mandamiento. Entonces llega el tiempo en que se presenta uno de los hermanos con su ofrenda al Señor. Se presenta Caín porque era el primogénito. Y se presenta con lo mejor que él había escogido del producto de sus manos, lo que él había trabajado con tanto esfuerzo. Fue y escogió la mejor ofrenda para agradar a Dios. Se esforzó bastante, ¿eh? Le llevó algo hermoso para ofrecerle a su Dios. Pero cuando llega a dar esa ofrenda, ¿cómo la ve su padre? El padre de Caín, tu padre y el mío. ¿Cómo la ve esa ofrenda? ¿La aceptó? ¿La aceptó? ¿No la aceptó? ¿Estaba horrible su ofrenda? No. Entonces, ¿por qué la rechazó? ¿Por qué la rechazó? A veces nosotros nos esforzamos mucho por agradar a Dios. Y decimos, pero si yo estoy haciendo todo, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo doy mi diezmo, nunca falto al discipulado, estoy ayudando en todo, hago muchas actividades en la iglesia, llevo los niños, bueno, vivo, ayudo al pastor, no hay otro mejor que yo. Pero luego llegan al Señor y le dice, hice todo esto. Fuera de aquí, a ti no te conozco. Pero ¿cómo? Si en tu nombre hice esto, hice el otro, no te conozco, apártate de mí. Les dice, malditos hacedores de maldad. ¿Cómo está eso entonces? Aquí vamos a aprender una gran lección, hermanos y amigos. Todo esfuerzo humano que tú hagas por agradar a Dios es basura. Así llegó Caín y le dijo, no acepto tu ofrenda. Y Caín dice que se encolerizó. No dice que se enojó. En una versión dice se llenó de furia. Se le cayó el semblante. Y le dice, ¿pero por qué has decaído tu semblante, Caín?
que si tú hubieras hecho bien, ¿acaso yo no te glorificaría, no te exaltaría? Pero si hicieres mal, arrepiéntete porque el pecado, o sea, el maligno está a la puerta, está afuera, no está dentro, está a la puerta queriendo entrar, queriendo tentarte, pero tú puedes vencerlo. Dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel porque Abel le llevó el primogénito de sus ovejas y a Dios le agradó el presente. Pero cuando vio Caín que el presente de Abel le agradó, se encolerizó. Y pasado el tiempo dice que fue y mató a su hermano. Y según lo que estamos viendo ayer, ¿por qué mató Caín a Abel, hermana Connie? Porque era del diablo. Dice que porque Caín era del diablo, era del maligno. Ahí empezó el problema de la humanidad, hermanos. No empezó en un pueblo, no empezó con el pueblo de Israel, con ese pueblo no empezó el problema. Ahí es donde está el problema, precisamente. Ustedes y nosotros. Ustedes están mal y nosotros estamos bien. Ustedes son los elegidos y nosotros somos quién sabe quién somos. Ustedes son los quién sabe dónde vinieron, pero nosotros somos el pueblo elegido. Y por el solo hecho de que la Biblia dice que Israel es el pueblo elegido de Dios, eso ha suscitado en el mundo odio para ese pueblo. ¿Y por qué odio, hermana Connie? ¿Por qué lo odian tanto todos los pueblos a esa porción de la humanidad? Porque nuestro Dios, el creador de todas las cosas, manifiesta su poder en ese grupo de personas, porque desde el principio Él escogió a esa línea de la descendencia de Noé con Sem para darse a conocer al resto de la humanidad, no para ser nada más Dios de Israel. ¿Pero los escogió por alguna cosa buena que encontró en ellos? No, precisamente por ser lo más vil y menospreciado, para darse a conocer al resto de la humanidad. La encomienda del pueblo de Israel es dar a conocer al Dios vivo y verdadero a todas las naciones. Pero así nomás los escogió sin antes haberlos capacitado, sin antes haberlos quebrantado, nomás los escogió y ya así pasó luego a ser el elegido. No, porque vemos lo que muestra la palabra. El pueblo constantemente, el pueblo de Israel ha estado pasando por pruebas, guerras, aflicción constante durante toda la vida. En cada generación vemos persecuciones, muerte, derramamiento de sangre. Sí, pero sí fue posterior. Pero ¿cómo eligió? ¿A través de qué personas eligió a ese pueblo? Dice que lo eligió primero Adán, Abel, Enoc, Noé. Con Noé hizo un proceso, después Abraham, Isaac, Jacob y José. Con todos ellos llevó un proceso muy largo. ¿Qué proceso llevó ahí? Dice que primero acabó con su naturaleza. Sí, básicamente es el mismo proceso que lleva con todos los que buscamos caminar conforme a lo que el Señor establece, y es que primero debe trabajar con mis propias concupiscencias, debe hacerme morir a mí mismo para poder vivir por Él, como decía el apóstol Pablo. Me llama la atención que el Señor con el pueblo de Israel, de hecho, le dice que lo toma no porque sea cosa especial, sino porque así lo ha decidido. Entonces, aquí hay un principio bíblico importante, y es que el Señor hace todas las cosas y no rompe su palabra. Él hizo una promesa a Abraham que dijo que de él saldrá una gran nación y esa será llamada por él su pueblo, y esto por amor a sí mismo, por amor a su nombre, mantiene la promesa con el pueblo de Israel. Les dio la unción para ser ellos los escogidos del Señor, a los cuales iba a darle la encomienda de que llevaran
la instrucción, que es la Torá, al resto del mundo. Y como no lo hicieron, entonces los ha disciplinado muy fuerte. Y los sigue disciplinando hasta el día de hoy. Y los va a seguir disciplinando hasta el milenio. Pero Él siempre, porque Él es fiel, va a cumplir su promesa. Si el problema empezó con Caín y Abel, y entonces todavía no existía ni siquiera el pueblo de Israel, ni estaba todavía Abraham, ni estaba todavía Noé, ni estaba nadie. Era la segunda caída del hombre. Después viene el diluvio, limpia todo. Dice, a ver si ahora sí. Y llega el diluvio, ¿y qué pasó en el diluvio? ¿Ya no volvió a caer el hombre ahí en el diluvio? ¿No se volvió a levantar contra Dios? ¿Cómo se levantó contra Dios después del diluvio? ¿Qué surgió después? Pues la simiente del mal cayó con Cam, y de ahí la descendencia de Cam fue hecha maldición, y vemos a Nimrod. Y de ahí surgió el gobierno humano. Ahí surgió un gobierno humano totalmente separado de Dios, llevando sus propias leyes, haciendo sus propios gobiernos, y a Dios no lo tomaron en cuenta para nada. Sí. Eso es después del diluvio. Ahí surgieron los imperios, los 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego. El imperio ¿Y cuál imperio? romano. Es el que estamos ahorita viviendo. El 4º imperio. Gobierno humano. Y este gobierno humano, independiente de Dios, según lo que estamos viendo por los tiempos que estamos viviendo, ¿qué está pasando con este gobierno humano, hermana? Pues quiere concluir lo que inició con Nimrod, manejar y controlar a la humanidad entera para que se le rinda culto a la bestia, a lo que gobierna esta tierra, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, que quiere tener la adoración completa que le pertenece a Dios. Y como tal parece que lo está logrando, porque como se le está acercando el fin del reinado de la potestad del aire, del príncipe de este mundo, ahorita más que nunca se está manifestando. Dicen que este año ha sido un año, el año que está concluyendo, un año de los más violentos en todo el mundo. Y nada más vaya usted a ver un poco las noticias. Está la violencia desenfrenada. Pero no nos vamos a ir tan lejos, vámonos a nuestro país. Ni siquiera a nuestro país, vámonos a nuestra ciudad. Pero vaya usted a su casa. Los hermanos, igualito en muchas familias, como Caín y Abel. Hermanos contra hermanos en guerra. ¿Y por qué están peleados? Dice que el mundo se pelea, más bien, los hombres se pelean contra los hombres, porque los ha dominado un instinto bestial. Los tiene dominados el amor a sí mismo, que se llama idolatría. Los tiene dominado todas las concupiscencias de su carne, toda la lujuria, todo desorden sexual, al grado de que ya los matrimonios, ya ni entre hombre y mujer normal, eso ya es cosa de la historia. Ahora es matrimonio hasta con animales. Los tiene dominados el poder, el dinero, las drogas, la codicia, todo lo que da. Dice que esos eran vicios que tenía hace muchos años. Cuando allá en... pero esos vicios ya pasaron, ya no están ahorita. ¿O sí estarán? Pues todo está vigente. Todo está vigente, y al contrario, se está haciendo más y más y más depravada la humanidad. Es escandaloso lo que está pasando.
Y entonces, ¿dónde están las promesas del pueblo elegido de Dios? ¿Dónde están las promesas? Entonces ese pueblo elegido de Dios, ¿dónde quedó? Que Él tenía que hacer luz a las naciones. ¿Dónde quedó? ¿Qué es lo que está haciendo? Está cumpliendo el propósito el día de hoy. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es lo que el Mesías dejó escrito en el Evangelio, en el capítulo 24 de Mateo, que estamos viviendo los días como los de Noé y los de Sodoma y los de Lot, los días de Lot. Los días de Lot. Entonces estamos en esas penumbras, en esas tinieblas, donde la humanidad persiste en vivir de la misma manera como se vivió en esas ciudades que fueron puestas por este ejemplo de lo que sucedería al final, ¿sí? Para que nosotros tuviéramos claro que de esa manera como al final de la era exterminó a Sodoma y Gomorra por la conducta depravada que vivía los pobladores del lugar, no es muy diferente a lo que vive hoy la humanidad. No es nada diferente. Estamos viviendo exactamente lo mismo y la gente, las personas ya lo ven de una manera natural, no lo ven mal. Cada vez más estamos aceptando esa conducta depravada dentro de nuestra comunidad, nuestro entorno, y decimos, bueno, cada quien es libre de vivir como quiera. ¿Por qué voy a andar cuestionando el estilo de conducta de esa persona que decide casarse con un animal, el que decide formar una relación o casarse hombre con hombre o mujer con mujer? Si al cabo cada quien puede hacer lo que quiere. Pero el Señor nos deja claro en su palabra que eso es abominable para Él y que por eso Él exterminó Sodoma y Gomorra. Entonces son ejemplos que nos deja ahí en la palabra y nosotros tenemos que voltear a ella para ver nuestra condición, a ver si no es semejante a esa conducta, porque si yo me encuentro viviendo de esa misma manera, entonces me tengo que esperar lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y en aquel tiempo, cuando estaba así la humanidad, dice que el Señor levantó profetas para el pueblo de Israel, levantó al profeta Ezequiel, al profeta Zacarías, al profeta Jeremías, a Isaías. Bueno, cuando viene Yeshua, sencillamente, ¿qué le hicieron? Lo mataron. ¿Por qué? Porque sencillamente vino a exponer todo su pecado. Es que ahí sucede algo que en la naturaleza humana, por llamarlo de alguna manera, esto es frecuente. A ninguno le gusta, a ninguna persona le gusta escuchar que le digan la verdad. A ninguna persona le gusta sentirse confrontada. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo del Mesías? El Mesías expuso la palabra, expuso las situaciones que estaba pasando con los escribas, con los fariseos, con todas estas mala interpretación de la palabra, con el uso, con darle supremacía, por ejemplo, al uso del Talmud sobre la Torá, esto de hablar, pero no hacer. Entonces el Mesías, en resumidas cuentas, les decía, no es decir, no es parecer, es ser. Si somos hacedores de la palabra, entonces dice, por sus frutos los conocerás. Pero si solo somos oidores, es decir, que hablamos y parece que tuviésemos conocimiento, pero en realidad nuestros actos muestran otra cosa, somos mentirosos o hipócritas, como decía el Mesías ahí en Mateo, le decía a los escribas y los fariseos en el tiempo, ¿no? Entonces, nuestros actos y lo que decimos creer habla de un principio bíblico que está contenido en la Escritura y es congruencia. Yo tengo que ser congruente con lo que digo creer y mis acciones tienen que mostrar eso a su vez. Entonces, si yo digo creer en la palabra, debe haber frutos en mí. Nos explicaba, y usted lo sacaba a colación hace un momento, el doctor Morgan, en el tiempo que estuvo aquí de visita, nos hablaba de aspectos importantes que hablan precisamente de esa transformación a los que nos lleva la palabra. Y es, primero, el conocimiento, porque tenemos que ir a la fuente, estudiar la palabra, pero también hablaba de un crecimiento, de un cambio,
y de una maduración. Y finalmente, el dar frutos para el reino. Eso significa que voy a aplicar lo que decía el predicador en Eclesiastés, que al final del día todo esto se resume en temer al Señor, que es lo mismo que amar al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y respetar a mi prójimo como a mí mismo. Las tablas de la ley o los 10 mandamientos descritos en Éxodo 20 hacen... ¿O la instrucción? Exactamente, la instrucción hablan precisamente de eso. Hay 10 mandamientos o 10 instrucciones o 10 indicaciones para nosotros, de las cuales 4 son exclusivamente para el Señor, incluyendo el Shabbat, pero las otras 6 son de mi relación con los demás. Es decir, en la misma manera en la que yo espero ser tratado, debo ofrecerlo primero. Entonces dice también la Escritura que es mayor el que da, porque en la medida que damos, también esperamos del Padre. Es decir, dice la Escritura que aquel que es humilde en su corazón, el Padre lo exaltará, porque el Señor no ve lo que nosotros vemos, Él ve la intención del corazón. Entonces, cuando Yeshua hablaba y le decía a los escribas y los fariseos que son hipócritas, les estaba diciendo eso: yo veo tu corazón, yo veo lo que hay adentro, y tus obras no son congruentes con lo que dices ser. Es lo mismo que le dijo a Caín. Fíjese, aquí está Caín otra vez. Todos tenemos el Caín oculto, hermanos. Todos. Por eso hay que psicoanalizarlo. Le dice aquí en Génesis 4:7. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no hicieres bien, el pecado está ahí, a la puerta. Y te codicia, te tienta para que tú caigas, te está tentando constantemente. Pero tú, en unas versiones dice tú debes, en otras dice pero tú puedes dominarlo. ¿Verdad que no dice tú puedes dominarlo? Fíjese nomás lo que está diciendo, pero ¿cómo? ¿Yo puedo dominarlo? ¿Tú lo puedes dominar, hermana Isabel? ¿El pecado? ¿Tú puedes dominar a la bestia que te está acechando ahí? ¿Tú la puedes dominar? Solo con el Señor. Solo sí, con lo puedo dominar con el poder de Dios. Amén. Sí lo puedo dominar. Porque dice, tú puedes. Si me está diciendo que yo puedo, es porque me está dando algo muy fuerte. Tú puedes dominarlo. Y si tú no lo dominas, le dice entonces, esa bestia te va a dominar a ti. Porque todos tenemos ahí, en el corazón dice, hipócritas, ustedes vienen aquí y me traen los mejores presentes, las mejores ofrendas. Pero por dentro, dice, están llenos de huesos secos y de inmundicia. Esa inmundicia es orgullo, lo que estaba en el corazón de Caín. Orgullo, era jactancioso, era muy presumido, era desafiante, exigente. Era aferrado a sus costumbres, a sus ideas, a su manera de ser. Aferrado a su yo. Es que yo digo, es que yo pienso, es que yo quiero, es que yo soy. Yo soy así. Imagínese usted con ese temperamento, con esa herencia que tenemos de Caín en nuestro corazón. Está oculto ciertamente, porque dice que el corazón del hombre es lo más perverso y malvado y que solamente Dios lo conoce. Pero
esas cosas que están ahí ocultas se manifiestan. Y es cuando dice, si a ti se te manifiesta un deseo pecaminoso, tú puedes vencerlo antes que se materialice. Pero ¿cómo lo voy a vencer antes que se materialice? Pues ¿dónde me llegó ese pensamiento pecaminoso, Connie? Bueno, la palabra dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos. Porque te llegó la mente primero. Sí, llega el pensamiento y yo debo de someterlo a la palabra del Señor. Yo tengo que hacerlo. A la autoridad del Señor. Y si no lo haces, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir caminando y ya me entró en la mente, ya se apoderó de mí y va a llevarme a hablar y a actuar. Y ahí, literalmente, ya te dominó la bestia. Así es. Esa conducta, hermana, que está hablando, y como mencionaba ahorita, que por eso el Señor levantaba profetas para llevarlos al pueblo y que les mostrara su condición, hay un pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 44, donde menciona eso, y lo vemos constantemente, porque el Señor levantaba el profeta, daba la palabra, y la respuesta del pueblo siempre era la misma. Dice en el verso 16, en cuanto a la palabra que nos has dicho en nombre de Yahweh, no te obedeceremos. Al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso en honor a la Reina de los Cielos y derramar libaciones a ella, como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Con lo cual tuvimos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina de los Cielos y de derramar libaciones a ella, todo nos falta y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Ahí está. Está determinado el hombre a hacer lo que él quiere. Y aún así, dice, Dios me ama. Aún así dice, soy bendecido. Claro, porque tiene todo. Porque el sol sale para buenos y malos. El que tú estés muy próspero no quiere decir que tengas aceptación de Dios. Estamos viendo la conducta de Caín. Determinado a hacer lo que él quería y como él quería. Y cuando Dios lo confrontó y le dijo, arrepiéntete, porque el diablo está a la puerta para tentarte. Hermanos, es muy importante. Los días están llegando en que esta tierra tiene que ser juzgada. Está anunciado terremoto. Está anunciado tantas cosas. Y lo estamos viendo que está cumpliendo. Está anunciada una tercera guerra mundial. Está anunciado muchas cosas. Y todo se va a cumplir, todo va a pasar. Pero eso no es lo importante, que pase o que no pase. Lo importante es que cómo estás tú hoy ante Dios. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu actitud? Realmente, ¿cómo está tu corazón? Dice el rey David, examina mi corazón. Ve si hay en él iniquidad. Límpiame con tu palabra, límpiame con hisopo y seré más limpio que la nieve. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice, y que un espíritu obediente me sostenga. El rey David era un hombre como cualquiera, pero tenía mucha responsabilidad. Era un pecador, pero él realmente buscaba el arrepentimiento, buscaba el cambio, buscaba dejar sus hábitos. Por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros somos muy dados a que no nos gusta examinarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos multitud de testigos, hermanos, todo se refleja en nuestros ojos, todo se refleja en nuestra cara. Y cuando dice, si tu ojo está en tinieblas, dice, si tu ojo es maligno, dice, y está en tinieblas, toda tu vida está en tinieblas. Entonces, es algo sumamente crucial
ahorita es tiempo, es el tiempo más hermoso que tenemos de tomar en serio. Si decimos que somos hijos de Dios, entonces mostrémonos por la conducta, sin jactancia, sin arrogancia, sin que cuando nos confrontan con nuestro pecado, en lugar de agradecer, yo me llene de rabia como lo hizo Caín y vaya y la agarre contra el hermano que no tiene nada que ver. Nomás cuando a mí me toca el corazón, cuando dice, ¿y por qué mató Caín a su hermano? Solamente porque Caín era hijo de Dios. Digo, era hijo del diablo y Abel era hijo de Dios. Uno obedecía y otro no obedecía. Y con eso es suficiente para que la gente tenga envidia. No pueden ver. Dice la palabra, dice, están ahí en la puerta, ni entran y ni dejan entrar a los otros. Están estorbando el plan de Dios. Entonces nos lleva una escritura de reflexión en todo en esta semana. Ayer ya vimos que estudiamos el capítulo 4:8, la conducta de por qué Caín actuó así contra su hermano. Fíjese nada más. Y entonces en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías tuvo una visión. Está viendo algo que se mueve ahí. No vamos a leer todo el capítulo, pero usted lo puede leer todo detenidamente en su casa. Todo el capítulo 5, que es muy cortito. Pero vámonos al capítulo 6 y dice, pregunta el profeta Zacarías, ¿qué es eso que estoy viendo? Y le contesta el Eterno, este es el ojo de ellos en toda la tierra. En otros dice iniquidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo dice en tu versión? Denme por favor el Zacarías 5 del 6 al 10. Y pregunté, ¿qué es? Y él me respondió, esta es una medida que sale y tiene las culpas de toda la tierra. He aquí, fue levantado un talento de plomo y había una mujer sentada dentro de la medida. Y me dijo, esta es la pecadora. Luego la arrojó en medio de la medida y colocó el talento de plomo sobre la abertura. Entonces levanté mis ojos y vi, y he aquí que dos mujeres salieron y traían viento en sus alas, y tenían alas semejantes a las alas de la cigüeña, y levantaron la medida entre el cielo y la tierra. Luego pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la medida? Y me respondió, a la tierra de Babilonia para construirle un templo, y allí será establecida y sentada sobre su base. Fíjense nada más, acabamos de ver que Nimrod dio origen al imperio babilónico. Uh-huh. Ahora esa mujer pasan muchos años, ya se había extendido, dice que de Babilonia surgieron todas las religiones falsas y todas las abominaciones que hay en la tierra han surgido de Babilonia tanto literal, geográficamente, como espiritualmente. De ese lugar llamado Babilonia han surgido todas las herejías del mundo, toda la idolatría, toda la depravación sexual, toda la codicia ha salido de Babilonia. Babilonia fundada por Nimrod. ¿Y qué dice la palabra ahora? ¿Qué le dice a la iglesia? Dice, esa es Babilonia y la llama femenino, ¿verdad? Es la maldad. Es la maldad de toda la humanidad. La está comparando con una mujer. También compara con una mujer a la iglesia.
también compara con una mujer al pueblo de Israel. Así es. No porque la mujer tenga nada que ver. Ella sola nada más con el pecado, no. El pecado es el hombre y de la mujer. Nada más que el pecado se engendra en el vientre de una mujer. ¿De acuerdo? El pecado se desarrolla en el útero de una mujer. Así como la vida del Caín se desarrolló en el útero de Eva. Por eso lo compara con una mujer. Y por eso dice, salid de en medio de Babilonia, pueblo mío, le dice ahora a la iglesia. Deja todas esas abominaciones que tú aprendiste perfectamente bien cuando estabas ahí. Eso es a lo que la gente no se quiere deshacer, de todo lo que aprendió en Babilonia. Pero si es que eso me lo enseñó mi abuelita y mi bisabuela y mi tatarabuela, pues eso yo lo hago. Es tan igualito como dice ahí. Vamos a seguir haciendo lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y dice la palabra, las maldiciones de los padres alcanzan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿cómo voy yo a romper si estoy tan aferrado a esas tradiciones? Estoy tan aferrado a esas cosas. ¿Pero qué significa eso que dice aquí? ¿Qué es? Dice, además dijo, contestó el Eterno, este es el ojo de ellos en toda la tierra. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar? ¿Qué significa eso de ojo que todo lo ve? ¿Quién es ese ojo? ¿Y cómo está representado hasta en el billete de $1? Por donde quiera vemos la pirámide con un ojo. Es que lo traigo como amuleto. ¿Pero usted sabe lo que significa eso? La masonería, los Illuminatis, todo los Illuminati, masonería, la perversión. Hay una escritura, hermana, que habla precisamente que Yeshua habló de ese ojo en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 33. Dice el Señor, nadie que enciende una lámpara la pone en un lugar oculto, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo esté sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando este es malo, también tu cuerpo estará oscuro. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso, como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Por eso dice la palabra que cuando los hombres se apartan de la lámpara, dice, lámpara es a tus pies. Esta es la Torah, esta es la instrucción, es la lámpara. Si tú no tienes la lámpara, tienes ojo maligno. Y todo tu cuerpo está en tinieblas porque te has apartado de la instrucción. Y solamente tiene la instrucción de gobierno humano de Babilonia. Religiones de hombres, creencias de hombres, tradiciones de hombres, que nunca van a hacer que tú cambies tu conducta, sino al contrario, te alejas de la verdad, te alejas de Dios y caes en tinieblas absolutas. Porque dice allí el apóstol Pablo en Romanos 1:21, por cuanto conociendo a Dios no le honraron como a Dios, sino que se envanecieron en sus pensamientos. Y como no quisieron rendirle honra y gloria a Dios, dice, su mente fue entenebrecida, dice. Dice, porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón, para que no entiendan, porque profesando ser sabios, se volvieron insensatos. Imagínense,
Así estaba Caín. Se hizo insensato porque él estaba centrado en sí mismo, en sus propios pensamientos, seguro de que lo que él estaba haciendo iba a agradar a Dios. Y cuando lo rechazó, solamente porque aceptó lo de su hermano, se llenó de cólera. Entonces, dice Ezequiel 21:27, una versión más entendible, porque si yo le leo lo que ya tengo, va a decir, pero no le entiendo a eso. Dice aquí, del revés, del revés, del revés. O sea, todo está al revés. ¿Qué es que todo está al revés? Eso es lo que viene a hacer el enemigo de Dios y del hombre. Dice que de lo perfecto que él hizo, sencillamente lo cambió a mal. Lo imitó todo, pero todo al revés. Por eso a lo bueno le llaman ahora malo y a lo malo bueno. Así está el mundo, al revés. Pues viene juicio, juicio, juicio. ¿Qué dice tu versión? Bueno, esta es la versión textual y dice así, el verso 27 de Ezequiel 21. Arruina, arruina, todo lo reduzco a ruina y no existirá más hasta que venga aquel a quien corresponde el juicio, a quien lo entregaré. Está hablando de Yeshua, que viene a deshacer las obras del mal, a deshacer las obras del diablo. A quitar al usurpador, porque el diablo ha tomado el lugar que no le corresponde, porque el hombre con su terquedad, con su insensatez, ha seguido el camino de Caín. Ha estado dominado por la bestia, haciendo lo que el enemigo quiere. Se ha pasado, ahora sí que se ha pasado de listo. Ha engañado a la humanidad completa. Al grado de que la gente no quiere acudir a la luz. No quiere ir a la palabra. Mejor prefiere escuchar filosofías de hombres, doctrina de hombres, programas de hombres, pero rechazan la luz de la palabra. Entonces, dice que ya vendrá hasta que venga el que hizo el derecho, el que lo hizo perfecto, el que lo hizo recto desde un principio. Entonces Él va a venir y a Él se le va a dar toda la gloria, toda la honra. Y eso lo dijo desde Génesis 49:10. Dijo, aquí dice la palabra, que hasta que venga este Mesías que estamos esperando que venga la segunda vez. Tengo una Biblia nueva, por eso todavía no está muy... Dice, ¿Lo leo? Sí. Ok, dice... El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, a él esperarán los pueblos. Satanás es un usurpador. Ahorita la gente está pidiendo paz. Y va a venir uno que se va a pasar por el rey de este mundo. Y la gente está tan tonta y tan engañada y tan al revés, que lo van a seguir. Porque Él viene a ofrecer paz. Él viene, de repente imagínese usted que llega un hombre, un superhombre, carismático, sumamente inteligente, poderosísimo, que va a acabar con todo el hambre, que le va a ofrecer a usted todos los bienes de este mundo, todos los bienes materiales, que le va a decir se va a acabar toda la guerra, ya no va a haber desempleo,
vas a tener clases gratis, vas a tener todo lo que quieras. ¿Usted cree que la gente no se va a ir con él? ¿Usted se iría o no se iría con él? Claro que se irían, porque lo que queremos es comodidad y felicidad. Pero Dios no vino a darnos esa felicidad ni esa comodidad que a este mundo. Porque aquí en este mundo gobierna Satanás. Dice que hasta que no venzamos al mundo, nosotros, hasta que no venzamos nosotros a la bestia, yo voy a tener paz. Si no hay paz, es porque estamos dominados por la bestia. Pero viene la misma bestia ofreciendo la paz, pero como viene como ángel de luz, la gente se va a ir con él. Pero dice aquí que ese cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, que es el Mesías, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Ahorita los pueblos no están obedeciendo a Dios. La Biblia tiene solución absolutamente para toditititos tus problemas. Todo. ¿Quieres clase de administración? Vete a la Biblia. ¿Quieres clase de psiquiatría? Vete a la Biblia. ¿Quieres clase de educación? Vete a la Biblia. ¿Quieres clase de medicina? Vete a la Biblia. La Biblia es un compendio, es una fuente inagotable de riqueza. Bueno, ya lo vemos hasta para la industria cinematográfica. Los que mejor provecho sacan de la Biblia son en Hollywood. Dice que hasta que no venzamos al mundo, nosotros, hasta que no venzamos nosotros a la bestia, yo voy a tener paz. Si no hay paz, es porque estamos dominados por la bestia. Pero viene la misma bestia ofreciendo la paz, pero como viene como ángel de luz, la gente se va a ir con él. Y la iglesia, ¿cómo está? Ahorita es para la iglesia. Ahorita no es para el pueblo de Israel. Aquí viene ese juicio ahorita, antes ¿a quién está anunciado ahorita nosotros en qué debemos estar enfocados? Nosotros como iglesia. Nos está hablando ahorita para que regresemos a la palabra pura, y en su versión decía al revés, el verso 27, ¿verdad? De Ezequiel 21. Y la palabra hebrea es abá, y habla de distorsión, de distorsionar la palabra. Y es lo que ha estado sucediendo desde el Nimrod, que se distorsionó la palabra, se distorsionó el mensaje, y hasta el día de hoy la humanidad ha estado masticando, porque somos como rumiantes, masticando una y otra vez una palabra adulterada. Y por eso el Señor dice, vayan a la Escritura, porque en ella está la vida, para que entonces ya no mastiquemos, ya no rumiemos un mensaje que está al revés, distorsionado, porque entonces si seguimos ahí, la versión que yo tengo, que significa lo mismo, al revés, ruina o distorsión, ¿sí? Nos traerá eso, ruina, destrucción. Y mencionó ahorita la pastora,
paz y seguridad, que es lo que busca la humanidad. Sí, cuando digan paz y seguridad, pues vendrá entonces destrucción repentina, dice. Porque todo está al revés. El norte lo cambió por el sur y el mundo... Y bueno, véanlo, yo no tengo que convencerlos de que el mundo está al revés. Todos tenemos acceso a las noticias. Ahora, gracias a Dios que tenemos noticias, no nada más las noticias que están... todo está controlado, pero más o menos, si tú eres un buscador de la verdad, tienes que andar buscando donde esté la verdad. Primeramente, la verdad está en la Biblia y después corrobóralo con lo que se dice afuera. Porque todo, absolutamente, la Biblia tiene solución absolutamente para toditititos tus problemas. Todo. ¿Quieres clase de administración? Vete a la Biblia. ¿Quieres clase de psiquiatría? Vete a la Biblia. ¿Quieres clase de educación? Vete a la Biblia. ¿Quieres clase de medicina? Vete a la Biblia. La Biblia es un compendio, es una fuente inagotable de riqueza. Bueno, ya lo vemos hasta para la industria cinematográfica. Los que mejor provecho sacan de la Biblia son en Hollywood. Y lo venden como la gran cosa, como el gran invento, pero todos sacan de aquí. Todo está aquí. Distorsionado, pero lo sacan. Distorsionado, pero lo sacan, porque aquí todo al revés lo hace. Créalo o no lo crea, no me crea a mí, porque si usted va a la Biblia va a encontrarse, oye, pero si aquí dice que estos caballos, que las langostas, todos esos monstruos que sacan ahí de películas, eso es ciencia ficción. ¿Pero de dónde la sacaron? De la Biblia. No lo sacan de su mente, lo sacan de la Biblia. Que si son listos. Al revés, pero sacan provecho. Pero por eso, como ahorita es el tiempo para la iglesia, porque es el tiempo de la edad de piedra, la edad donde estamos fundados en la roca, vámonos al libro de Efesios. Para que vean a quién le está hablando. Si nosotros somos toda la humanidad, pero dentro de esa humanidad hay un pueblo que tiene un trato especial, donde tiene sus propias normas, donde tiene sus propios ritos, hasta que venga el Mesías. Nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel en cuanto a etnia, pero nosotros, nuestro destino está ligado al pueblo de Israel como humanidad. Así de sencillo. Hay unos 10 mandamientos que dicen, los 10 mandamientos es una ley universal y no son mandamientos, es instrucción de la palabra de Génesis a Apocalipsis y es universal. Dentro de estas instrucciones hay instrucciones específicas para el pueblo de la región, de esa parte del mundo. Pero los mismos mandamientos son para ellos, los 10 mandamientos son para ellos y son para mí. Tenemos mucha controversia de que si el 4º mandamiento es de ellos y que si es para la iglesia. Son cosas, es la división que hace el mundo. Pero vámonos a Efesios 2. Y ahí vamos a encontrar algo muy importante. Nos vamos a ubicar ahí, en ese libro precioso que lo estuvimos viendo todo el tiempo ahora que estuvo nuestro hermano Howard Morgan. Dice que Cristo, cuando con su muerte y con su resurrección, cuando yo les pregunto, dime cuál es el enfoque del evangelio, y me dicen, me dan muchas respuestas, que si es evangelizar, que si es enseñar, que si es no sé qué tanto. Y si yo le digo, ¿cuál es el mensaje central del evangelio? ¿Cuál es? ¿En qué se concentra? ¿Cuál es lo gordo del evangelio? Que Cristo murió por mis pecados, que Él resucitó, que fue sepultado y resucitó. Ese es el enfoque del evangelio, es lo único.
que yo debo de enseñar a la gente. Dice aquí el apóstol Pablo, y Él les dio vida, os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Todos, aquí dice de alguien, todos estaban muertos, estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles eran esos hijos de desobediencia? Los hijos del diablo, no como Caín. No, dice que los mexicanos, los chinos, los rusos, todos los que no obedecen, todos los que rechazan la palabra, los que no tienen el hábito de leer la palabra, los que no quieren el conocimiento y no quieren el conocimiento para no cambiar su manera de pensar, para no cambiar sus actitudes, para no madurar, no quieren cambiar nada. Esos son los hijos de desobediencia, entre los cuales dice, también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Teníamos antes la conducta de Caín y actuábamos según nuestros impulsos. Pero ahora ya no. ¿Por qué no? Porque dice que somos hijos de Dios, que ahora vivimos por lo que el Señor establece, que vivimos a través del Espíritu. Pero porque Dios me ha dado el poder. Amén. Ahí en el Edén, cuando le dijo a Adán, oye, ¿por qué te escondiste? Es que tuve miedo. Pero ¿quién te dijo quién te enseñó eso del miedo? Porque yo a ti no te di espíritu de miedo, se te dio espíritu de poder y dominio propio. Pero el hombre cuando no obedece pierde el poder y el dominio propio. Y pierde el dominio propio y entonces es dominado por la bestia. Pastora, en esta versión, es la versión Jerusalén, me llama mucho la atención este verso que acaba de leer, es el verso 3. Entonces aquí está diciendo claramente, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Entonces está siendo bastante claro en el punto de que vivir por nuestra naturaleza, por nuestras concupiscencias, por lo que nosotros creemos o pensamos o defendemos esto ante los ojos del Señor puede ser visto como algo no muy bueno. Es decir, si yo vivo dominado por mi naturaleza, por las necesidades físicas de mi cuerpo, por lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo codicio, lo que yo pienso, entonces voy a estar viviendo según mi carne, según mi mente. Entonces, seguramente, haciendo caso a lo que aquí dice, estoy en contra de lo que dice el Espíritu, porque escrito está que el Espíritu es contrario a la carne. Y entonces, la consecuencia por ello, igual que los demás, dice aquí, es ir al castigo. ¿Y quiénes son esos demás? Hermana, en todo eso que está mencionando, lo que usted habló y lo que está mencionando Isabel, ahorita mencionó 3 cosas en una escritura. Habló de poder, de amor y de dominio propio. Es la escritura de 2 Timoteo 1:7. Son 3 pasos que el Señor nos muestra ahí. El poder, que es la gracia, el Espíritu del Señor que viene sobre nosotros, que nos prepara
para dar al siguiente paso, el amor. Y el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, para poder obedecer la palabra de Dios. Y el tercer paso es dominio propio. En varias traducciones, las estaba ahorita checando aquí, muchas de ellas menciona dominio propio, pero hay otras versiones que menciona una mente sana, una mente circuncidada. Y también habla de un buen razonamiento, buen juicio, pero también habla de una autodisciplina. Y lo único que nos puede de dominarme yo constantemente es la palabra. Nosotros vamos a la palabra y esta nos muestra nuestra conducta delante de Dios y esta misma nos convence y nos empieza a transformar la mente para que nos despoje de todo eso que nos está queriendo contaminar y que nos va a llevar a actuar de una manera indebida delante de Dios. Entonces, son 3 pasos que esta escritura nos deja ahí claro el Señor, que es como tener un manual básico de cómo debemos caminar para no caer en la conducta de Caín. Exactamente, porque mire, ¿qué significan esos 3 pasos? Es espíritu de poder, de amor y dominio propio. Eso no viene de gratis, eso es de una autodisciplina que yo tengo que hacer algo. ¿Cómo voy a adquirir el dominio? Porque dice que yo tengo, me dio espíritu de dominio propio. ¿Y qué es dominio? Que yo, pues dominar, que yo domino un territorio. ¿Qué es lo que tengo yo que dominar? Mi propio cuerpo lo tengo que dominar. Tengo que someter mi propia naturaleza. Yo. Porque a mí Dios ya me dio los elementos. Pero dice que tengo que tener amor. Y Dios es amor. Dice, y los que tienen mis mandamientos, o sea, los que tienen la instrucción y los guardan, ese es el que me ama y será amado de mi Padre. Entonces yo me le voy a manifestar a Él y le voy a dar ese poder, ese dominio propio, esa mente sana, esa capacidad de creatividad, esa inteligencia. Y dice que en todo, en sus negocios, en su matrimonio, con su familia, con sus amistades, en el ministerio. Pero no queremos eso. Y como lo queremos, sí lo queremos tener ese poder, ese dominio propio, pero entonces buscamos recursos extrabíblicos. Porque es más fácil. Y porque eso es lo que cuesta, porque es lo que paga. Ahorita está muy, decreta, está mucho el positivismo, mucho esos cursos de motivación, ayuda, donde pero también es más fácil porque para llegar a ese punto de poder tener dominio propio necesitamos pasar o haber pasado por un proceso de maduración. Sí, ya dice la palabra. Exactamente, y es un proceso por demás doloroso porque lo primero que hace es mostrarnos quiénes somos en la naturaleza, en nuestra naturaleza real, lo que veníamos hablando desde la mañana, de quién soy realmente para que esto aflore y se confronte a través de la palabra. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar en términos psicológicos normales, menos espirituales, si lo queremos ver de alguna manera, esto no se puede resolver ningún problema si primero no se sabe que se tiene un problema. No se puede iniciar un proceso si yo creo que no lo necesito. Entonces, ¿qué hace la palabra? Lo primero que hace, y escrito está, dice que me confronta con mi pecado, que me muestra quién soy, que se vuelve un espejo en el cual yo me reflejo para que entonces yo pueda iniciar ese proceso, pasar, dar lo que se llama ese salto de fe para poder decir, Señor, heme aquí, tengo esto, ya lo reconozco, haz conmigo lo que quieras. Aun
cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Con Él nos resucitó y en Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Mire, aquí hay una cosa. Primeramente está su identidad y su posición. Primeramente, ¿qué somos? ¿Qué eres tú? Hija de Dios, ya lo dije. Entonces, si eres hija de Dios, tienes un hermano mayor. ¿Cómo se llama tu hermano, Connie? Yeshua. Y dice que donde Él está, como tú ya te uniste a Él en su muerte, ¿dónde estás tú ahora? ¿Dónde Él está? ¿Y dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre. Nomás para que usted sepa el poder. ¿Usted cree que de dónde va a agarrar su poder? ¿De andar caminando como usted quiere, haciendo las cosas como usted quiere para Dios? No. Las va a agarrar de ahí, de estar en esa posición sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es la clave. Primero tiene que conocer su identidad y su posición. Imagínense, dice que Cristo está sentado ahí, que porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y dice que le dio toda autoridad, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Solamente porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso se hizo Señor de señores y Rey de reyes y Señor de mi vida. Amén. Y si usted está ahí, ¿usted cree que va a haber un diablo más poderoso que usted? No. Pues claro que no. Pero el diablo ahora se ríe de todos. Porque todo el mundo dice, ay, es que el diablo me ganó. Es que mi carne es débil. Ay, es que no sé qué. Pues porque usted no tiene el poder, porque no ha muerto para estar juntamente con Cristo. Luego a veces yo no quiero enseñar estas cosas. Porque dicen que los regaño. Pero yo no estoy regañando, aquí dice la palabra, ¿verdad? Lo dice la palabra. Entonces dice aquí, ¿por qué nos sentó ahí? Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas. Porque así como prospera nuestra vida espiritual, dice que quiere prosperar nuestra vida emocional, quiere prosperar nuestra vida aquí en este mundo, porque dice, ustedes están en este mundo, pero no se confundan, ustedes no están afuera de este mundo, están casi, ¿verdad? Pero no son de este mundo. Están aquí revueltos con todos, pero hay una división pequeña que nos hace que no somos de este mundo, aunque estemos aquí. ¿Cuál es esa división? Que parecemos iguales, pero unos son, dice la escritura, dice hay trigo y cizaña juntos. La mayoría quizá persista en abrazar la teología, el ritualismo, el pensamiento humano, sí, pero dice el Señor constantemente, renovaos en vuestro entendimiento a la luz de la palabra para que seamos transformados. No podemos ser transformados si no vamos a la palabra, y podemos estar juntos y nos podemos ver todos como santos, pero solamente el Señor sabe realmente quién tiene intimidad con Él. Solamente lo sabe, por eso dice, ustedes no juzguen a nadie. No digan, tú estás bien, yo estoy mal. No tenemos esa capacidad para poder yo ver en cada corazón. Pero nomás puedo yo juzgar por las apariencias, por el fruto, pero aún las apariencias se engañan. Porque inclusive dice que hay lobos con piel de oveja que se ven disfrazados. No te confíes por lo que ves, aún y por el fruto podemos juzgar. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Me llama mucho la atención porque si antes de venir para acá estábamos estudiando y se acuerdan que estábamos viendo una foto con agua de dos densidades, había agua más pesada y agua más ligera, y las dos iban caminando paralelamente, tenían la misma corriente e iban trabajando, pareciese que iban juntas. Sin embargo, el agua que era más pesada no se podía mezclar con el agua ligera y al revés.
Y eso me llama a la escritura porque dice la palabra del Señor que no se puede mezclar lo santo con lo profano. Amén. Y que permite que haya trigo y cizaña porque de todo tenemos que aprender. Cada persona que tenemos al lado, cada persona está también viviendo un proceso. Algunos más tiempo, otros menos tiempo, algunos van más avanzados, otros van menos avanzados, pero todos vamos viviendo y todos estamos siendo enseñados por el Señor de alguna u otra manera. Entonces aplica el poder entender y poder tener compasión los unos por los otros. El hecho de que yo entienda que cada persona está viviendo su proceso nos permite darnos cuenta de que también yo estoy viviendo un proceso y que la misma misericordia que el Señor tiene conmigo también debo yo manifestarla a los demás. Entonces, ¿por qué el agua ligera es ligera? Porque el agua ligera tiene menos minerales pesados que el agua pesada, valga la redundancia. Dice la Escritura que nosotros nos despojemos de todo, que dejemos nuestras cargas en el Señor y que agua llevamos, ligera, exactamente. Entonces, nosotros tenemos esa encomienda de esto, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero somos agua ligera. ¿Por qué razón? Porque ya en nosotros no deben haber cargas. No debe haber, pero por eso estamos en el proceso. Siempre dice, la perfección no la vamos a alcanzar aquí en este mundo. Exactamente, pero cada vez es menos ligera, menos pesada la carga. Dice, aligérate tu carga. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros nos vamos despojando de prejuicios, de malicia, de concupiscencia, de estar haciendo, de vivir por mi carne y vivir más por el Espíritu en este continuo proceso en el que todos estamos, nos vamos sintiendo y vamos siendo además agua ligera. Entonces dice aquí, eso es lo que pretende con ese proceso. Exactamente. Entonces, pero en el entendido de que todos humanos somos, de que todos estamos viviendo un proceso y que estamos en este cuerpo todavía. Y de que la misma misericordia que el Señor ha mostrado para mí, yo debo mostrarlo a los demás. Por eso dice la palabra, perdona para que seas perdonado. Exacto. Entonces dice aquí, dice, no te jactes, dice, porque por gracia hemos sido salvos, solamente por medio de la fe, porque nosotros no hicimos absolutamente nada para que yo sea salvo. Amén. Yo no hice nada para ser salvo. Dice que Él por amor se entregó y yo no hice nada. Ya lo vimos allí cuando redimió al primer Adán. Adán, así es. Entonces, para que nadie se jacte de nada, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Fíjese, ahora que ya somos salvos, somos hijos de Dios, hechura suya, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra conducta va a ser sometida a la autoridad de su palabra, al señorío de Cristo y al Espíritu Santo, que es quien tiene control de mi vida. Eso es el esfuerzo, la disciplina que yo tengo que tener día con día de estar haciendo la voluntad de Dios. Pero como yo no lo puedo hacer si no agarro ese poder, si no me aferro a ese poder, no voy a poder hacer nada más que en mis fuerzas. Y lo que yo haga en mis fuerzas, eso no le va a agradar a Dios. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en aquel tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí es donde entra el pueblo de Israel. A los gentiles, a todas las demás naciones, no se les dio ningún pacto, no se les dio ninguna promesa, no se les dio ninguna instrucción,
no se les dio nada. ¿De acuerdo? Todas las promesas, el pacto, la instrucción fue dada solamente al pueblo de Israel. Porque aquí lo dice, recuerden que en ese tiempo estaban, cuando no hemos conocido al Mesías, estábamos totalmente ajenos a todo. Ni teníamos promesa, ni teníamos pacto, ni teníamos instrucción, ni teníamos Torah, ni teníamos Mesías, ni teníamos nada. Porque no éramos gentiles. O somos gentiles, pero estamos injertados. Pero ahora dice, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Y aquí viene, porque Él es nuestra paz. El mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Mesías hecho carne, es nuestra paz, quien de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando Él con su muerte derribó la pared que nos separaba a los gentiles y a los judíos, dice que entonces Él se hizo, es la porción, una porción que Dios nos ha heredado. Si usted no agarra esa herencia, esa porción que Dios le dio como ahora hijo de Dios, unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, sentado juntamente con Él por la gracia de Dios en los lugares celestiales, esas son promesas. Si usted no las quiere agarrar porque usted no se siente digno, entonces está perdiendo de toda la bendición que es el evangelio del reino. Porque dice que Él es la porción que Dios nos ha heredado. Él es el poder del que tanto estamos hablando. Es el poder y la sabiduría de Dios, como justicia, santificación y redención. Él es el Señor de gloria para que nosotros seamos glorificados en aquel día cuando Él venga como Rey de reyes y Señor de señores. Esas son las grandísimas y hermosísimas promesas que usted debe saber que son suyas. Pero tiene que ser atrevido e intrépido para poderlas tomar y poderlas vivir. Si no, ¿de qué le sirve decir que usted es un nacido de nuevo? Si vive mediocremente, si vive todo el tiempo rendido al pecado. A veces está bien, a veces está mal, y es que dice, es que el cuerpo es débil, es que no puedo, es que la carne, es que el trabajo, es que mis hijos, es que mi esposo. ¿Usted está dependiendo de las circunstancias para vivir una vida plena? Quiero decir que es el más desdichado. Si usted depende de las circunstancias, nunca va a vivir las promesas. Dice que Él es la profundidad de las cosas profundas de Dios. Él es el fundamento único de la casa de Dios. Él es nuestra Pascua. Nuestra Pascua. Él es el pan sin levadura. Él es el alimento espiritual, el maná del cielo. Él es la bebida espiritual. Estamos cada Shabbat, ponemos el pan, ponemos el vino, ponemos la sal, ponemos las velas. Y nomás lo estamos haciendo como un ritual. Nomás lo estamos haciendo como un ritual. Dice que porque Él vino a abolir en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ritos, Estamos acostumbrados a hacer puros rituales. ¿Por qué venimos aquí? Nomás vengo un día para que oír las alabanzas, para que hablen, para que digan, para sentirme bien. ¿O realmente estoy aquí porque ya cuando vengo aquí yo ya vengo bien lleno del poder de Dios? ¿O vengo aquí a ver qué me dicen bonito, a ver qué cuadra con mi vida, a ver qué me conviene, vengo hasta con morbo para ver cómo andan ahí? ¿Ese es un ritual?
Entonces dice que Él es todo para mí. Pero sobre todo, es la roca, es la cabeza, es el cuerpo, es el segundo hombre, es el último Adán. Él es el espíritu vivificante, Él es su reposo, pero sobre todo es el umbral, el todopoderoso. ¿Y qué dice? Es el retoño del tronco de Isaí. Amén. ¿Qué dice en Juan 4:4? Él es el umbral, dice que Él está exactamente, dice, el pecado está a la puerta, pero Él está aquí como un escudo para protegerme. El pecado siempre me va a estar tentando y está muy cerca de mí. Pero dice ¿qué dice Juan? Dice, Primera de Juan 4:4. hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. En cambio nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Pero no hemos entrado, hermanos, no hemos entrado ahí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hermana, ahorita me llamó mucho la atención lo que estaba mencionando del umbral y la puerta que mencionó, la pared que mencionó, donde es la pared que vino a derribar el Mesías. Y yo creo que tendríamos que preguntarnos, pues, ¿qué representa esa pared que vino Él a derribar, o ese muro que Él vino a derribar? En el Strong, la palabra nos habla de dogmas, nos habla de ritos, nos habla de costumbres, nos habla de imposiciones. Lo de Caín. De imposiciones y de pensamientos humanos. De esto mismo Pablo habló mucho e hizo mención de que a eso vino a derribar el Señor. Pero hay una escritura en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, donde dice el Señor que dos cosas ahí es lo que ha hecho el pueblo de Israel, pero también la humanidad entera. Dice, o sea, nosotros. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, esa es la 1, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Isabel mencionaba ahorita dos corrientes de agua, una pesada y una ligera. El Señor aquí nos está hablando de lo mismo. Nos apartamos de Él y empezamos a hacer cisternas, un depósito que contiene agua, pero esa agua se estanca y se pudre, se lama. Entonces, el pueblo se ha acostumbrado a beber agua contaminada, agua que la palabra nos dice que es distorsionada, agua que no lleva vida, que produce muerte. Entonces, todo esto que hemos estado analizando hasta el momento, que el Señor ha puesto en el corazón de la pastora, es lo mismo que el Padre hizo en otras generaciones, donde levantó profetas para hablar lo mismo, porque la condición del pueblo era semejante a la que hoy tenemos. No queremos oír la voz de Dios, no queremos hacer lo que Él nos indica porque lo dice para nuestro propio bien, y sí queremos seguir nuestra propia conducta, nuestro propio pensamiento como Caín. Entonces, el Padre tiene que hacer un alto en el camino de nosotros y hablarnos de una manera fuerte, porque es la única manera que vamos a entender para nuestro propio bien. Ahora, esto también lo vivió en el tiempo del libro de los Hechos los discípulos, porque hablando ahorita del umbral, hermana, Santiago y los discípulos estaban ahí y había una problemática. El pueblo estaba escuchando el evangelio,
los gentiles estaban escuchando el evangelio y estaban entrando a la puerta, pasando el umbral, pero ahí se encontraba Pedro, que todavía traía esa imposición de las tradiciones rabínicas, las teologías, y que decía, no, es que se tiene que circuncidar, para que esté aquí tiene que ser circuncidado, para que esté aquí tiene que empezar a hacer esto, las cargas pesadas. Entonces los discípulos empezaron a decirle, espérame tantito, Pedro, deja que ellos entren, no les pongas cargas pesadas que ni tú pudiste cumplir. Entonces deja que entren, porque hay una importante anotación que hace en el verso, es Hechos 15, en el verso 21, dice el Señor, dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Deja que entren, no les impongas cargas pesadas, porque al exponerse a la palabra, al hablar de Moisés, el Señor nos está hablando de Torah, instrucción. Entonces, cada Shabbat, el Señor dice, expongan la Torah, porque la misma Torah, por esa exposición de ella, yo les voy a convencer de lo que tienen que hacer. Amén. Tú no los puedes convencer, eso es mi trabajo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes como ministros solamente abran la Escritura, prediquen a Moisés en cada Shabbat, y yo me encargo de que la palabra les penetre hasta dividir el tuétano. Es la pared, divide el muro. Por eso dice, la palabra es viva y es eficaz. Y lo primero que hace, divide, quita la pared de los retos, de las teologías, dice, separa. Por eso dice, viva y eficaz. Pero si la palabra no la dice el ministro porque tiene miedo, porque se cohíbe de hablar como está escrito aquí, porque es bien difícil hablar lo que está escrito aquí, hermanos. No, bien difícil. O no termina. Difícil en el sentido de que da cosa, ¿verdad? Sí, o también por temor en el hecho de no expresar algo que está escrito, que es cierto, que el Señor establece, por esto, no generar descontento. Por eso a eso me refiero yo, porque no quiere uno incomodar a la gente. A veces es que se van a ir todos. Pues de hecho se van muchos. Vemos cómo llegan unos y se van saliendo así sigilosamente porque no resisten la palabra. Llegan, se sientan y luego se van. Pero no es por las personas. No lo tomen a mal. Eso es natural que se vayan. Se van porque incomoda la palabra, incomoda, como dice la verdad no peca, pero incomoda bastante. Pero ese es el compromiso del verdadero ministro de Dios. Si el ministro de Dios nos está enseñando conforme a la Torá, profetas y salmos, entonces dice todo lo demás es apostasía. Le están diciendo a usted, le están vendiendo espejitos, le están vendiendo algo falso. Entonces por eso la gente está así, sin cambiar realmente. Y dice, hijitos, esténse tranquilos, si ustedes son hijos de Dios, conocen su posición, tranquilos. Mayor es el que está en mí, el que está fuera. En ti, si es que está en ti, que el que está fuera. Esa es una promesa muy poderosa, agárrense de esa promesa. Pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, ese versículo, ¿cómo lo usan de muletilla los evangélicos? Y los levantan hasta arriba la cresta. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ya lo dan por hecho, pero ni siquiera saben lo que están diciendo. Y siempre están diciendo eso y viven una vida en derrota. Bueno, aquí los hermanos que están tan jóvenes me ven y nada más se ríen, porque ¿verdad que lo escuchan mucho en sus congregaciones? ¿Qué te aconsejan a ti? Eso, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando ves que no hay ningún poder, que andan todos así, pues entonces es pura muletilla lo que usan.
Y ahí está en Romanos 8:31. Y dice, ahora, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ya viene el juicio de este mundo, ya está a la puerta. Pero lo primero que va a venir va a ser el nuevo orden mundial, bajo un solo gobierno. Ya está reunido casi todo, ya está un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. ¿Qué más? Ese se llama ecumenismo. ¿Ya está? ¿O todavía no está? Ya casi. Ya casi está. Ya casi está el gobierno mundial, del nuevo orden mundial. Entonces dice, y vino ya en el pasado y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y somos familia de Dios. Somos conciudadanos. ¿De quién somos conciudadanos? ¿De quién? Somos parte del reino de Dios. Pero ciudadanos de Pablo, sí, cada uno de Juan, de Santiago, de los que ya murieron, y de los vivos. Somos conciudadanos de los que son judíos que se han vuelto al Mesías. O sea, nosotros ya no somos gentiles, ahora hemos tenido la nacionalidad espiritual ¿de quién? De Israel. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que adoptar las costumbres, porque ya les dije hace rato, los israelitas tienen sus propias costumbres. Yo no me tengo que volver judío ni parecerme a un judío en lo externo. ¿O me tengo que parecer a un judío si yo no nací ahí? Pablo dijo que no es judío aquel que lo externa en la carne, sino el que es en el corazón, en el pensamiento, porque estaba hablando del significado de la palabra judío. Y judío significa adorador de Dios o alabanza a Yahweh. Entonces, si nosotros adoptamos el nombre de judío, es porque el Señor dice, tú eres un adorador mío. Y dice la Escritura que Yahweh está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el gentilicio de la palabra judío viene de la tribu de Judá. Amén. Y Yeshua es de la tribu de Judá. Amén. Entonces, por eso judío es adorador de Yah. Así es, amén. Adorador, en espíritu y en verdad. Dice, edificados, y esto es lo que más me gusta, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Ya, ahorita ya mucha gente dice, no, ya no hay apóstoles, ya no están los dones, ya nos quitan cosas y ponen y mezclan y hacen las cosas al revés y dicen tantas cosas. Dice fundamento de los apóstoles y profetas. No, dicen ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Pues entonces sí, ciertamente profetas no hay, pero hay la palabra profética que siempre se tiene que estar exponiendo, porque dice, si no enseñan conforme a la Torá, al Pentateuco, a los 5 libros, los profetas y los salmos, si no está enseñando así, y Apocalipsis, porque los salmos están en Apocalipsis, entonces has estado en una iglesia que se llama iglesia apóstata. Así de sencillo. Has estado en Babilonia y dice, sal de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas que están por venir. Y ya conocemos las plagas de Éxodo, ¿verdad? Uh-huh. Se van a repetir de diferente manera, pero sí. Pero se van a repetir para todo aquel que no quiere salir de Babilonia, aquel que se ha conformado con una doctrina mezclada al revés,
donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Sigue diciendo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo. Todo el edificio, nosotros somos piedras vivas que componemos ese edificio. Cada uno, ¿verdad? Piedra viva, yo soy piedra, todos somos piedrecitas ahí. Pero dice que estamos siendo pulidas, que tenemos que llegar así piedras toscas. No me tengo que arreglar, no tengo que ir con el joyero para que me pula. Dice que yo te voy a llegar así un brillante en bruto, pero aquí Él con el esmeril de su palabra me va puliendo hasta que me deja así. Llegamos en bruto aquí. ¿Por qué tengo que llegar en bruto? Porque si yo me arreglo, entonces voy a estar como Caín haciendo yo la labor de Dios. No. En mi carne. Es que yo hasta que esté lista voy a pararme a enseñar. Voy a pararme en la iglesia hasta que esté lista, voy a entrar. Pero ¿quién te dijo que te alistes? Entonces, ¿qué trabajo voy a hacer yo? Ese es el orgullo. Esas son obras de la carne. Tenemos que ser humildes para llegar, Señor, aquí estoy, una piedra en bruto, y yo quiero que me trabajes con el esmeril de tu palabra. Amén. Que me pulas hasta que quede una piedra preciosa, porque dice que nosotros vamos a hacer, que nuestra obra, dice, va a ser probada. Si tú trabajaste en tu carne, va a ser de heno, de madera, de hojarasca, o de oro, o de plata, o piedras preciosas, porque Dios nos convierte en piedras preciosas. Yo llego aquí toda llena de inmundicia, soy una escoria cuando yo paso esa puerta y entro al umbral, así nada más que me quede en la mera entradita, dice, pero con fe. Él hace una obra maravillosa de esta piedra bruta que llega aquí. Pero ya estoy adentro, ella es mi escudo, porque Él así me quiere tener aquí para que Él me vaya trabajando, para que Él me vaya puliendo. Pero no nos queremos dejar que Él nos pula, porque la pulida duele, el cambio duele. Despojarnos de tanta vanidad, de tanta inmundicia, de tanta creencia, de tanta filosofía, de tantas enseñanzas falsas, de tantos conceptos que me han enseñado falsos de las Escrituras, y no por maldad. Sencillamente porque ninguno tenemos toda la verdad, solamente cuando Él nos la muestra. No hemos sido engañados con propósito de hacernos cerrar. Es que así es. Todos hemos sido engañados, todos llegamos así, todos que no sabemos ni para dónde vamos. Porque Él tiene misericordia, porque sabe de dónde nos viene el engaño. Por eso dice que Él es tan paciente y tan amoroso. Dice, hijitos, si ustedes son de Dios, no tengan miedo de aquel que está afuera, porque poderoso, más poderoso, todopoderoso el que está con ustedes que el que está en el mundo. Imagínense con cuánto amor, hijitos, hijitos. Bueno, tal vez dijo hijitos porque el apóstol Juan, cuando escribió esa carta, dice que ya tenía más de 90 años, ¿verdad? Y él ya había vivido de todo. Solamente cuando pasas muchos años en la palabra puedes comprender la lucha que se tiene para poder comprender un poquitito. Pero tenemos que ser dóciles, tener humildad. Porque dice que somos piedras para ir edificando ese edificio que es el templo santo de Dios, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que Él quiere venir. Cuando tú vences al enemigo de Dios que está allá afuera, porque ya no es mi enemigo, pues si ya estoy acá adentro, es enemigo de Dios, porque yo soy de Dios. Él me compró con su sangre. Es la reflexión, porque dice, nuestra esperanza no es que venga el rapto, no es que venga el anticristo, no es que venga la guerra, no es que venga nada, todo va a suceder. Nuestra esperanza está en que ya sea que muera, ya sea que viva, voy a estar siempre, eternamente, en su presencia. Amén. ¿Algo más, hermana Connie? El Señor, bueno, aquí me estaba moviendo por la escritura de Efesios 4,
donde el Señor nos dice: sean solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice: subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Lo que mencionaba de los ministerios, hermana, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Amén. Pues vamos a hacer una oración, inclinemos nuestro rostro y te damos gracias, Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de todos los que estamos aquí presentes en esta hora, Señor. Te damos muchas gracias por el amor que nos tienes, porque de tal manera tú nos has amado, Señor, que te entregaste por cada uno de nosotros para tener derecho a heredar esas hermosísimas y preciosas promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra herencia, a disfrutarte a ti como nuestra porción, Señor, para vivir en victoria, para vivir realmente, Señor, en libertad, porque tú nos has hecho libres. Señor, ayúdanos a que en este fin de temporada, Señor, podamos dejar todas nuestras cargas, porque así dice tu palabra: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Y tomad mi yugo, porque mi carga es ligera y fácil de llevar. Mi yugo también es fácil de llevar y mi carga ligera. Señor, te damos gracias porque hemos comprendido el sacrificio que viniste a hacer. Hoy, Señor, nos proponemos realmente, así como tú fuiste fiel, ser fieles, Señor. Tener emuná a tu palabra primeramente, que es lo más importante. Para que tú puedas desarrollar esa fe, Señor, a donde tú nos quieres llevar a las profundidades del conocimiento tuyo, porque esa es la vida eterna, que todos, Señor, lleguemos a ese conocimiento, para que podamos, Señor, realmente ser victoriosos en este mundo tan convulsionado por el pecado, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, Señor.